Quiero leer todo el texto y creo que no cambia el tema. Creo que las tres maneras de andar para dejar la pornografía y las malas relaciones, creo que no se cambia el tema, ¿ok? Vamos, escucha, te voy a leer, vamos a ver hoy el capítulo 5 del versículo 1 al versículo 20. Y realmente es hasta el 17, vamos a leer hasta el 17. El 18, el 19 y el 20 va a ser un pilón, pero básicamente es hasta el 17. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las cosas infructuosas de la carne, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, realmente yo veo que en ningún momento cambia el tema del versículo 3. La semana pasada Alex ya les habló acerca de la fornicación, de la pornografía, de las incorrectas maneras de relacionarse, ¿no? Malas relaciones, ¿no?, sexuales, y esto está implícito en el versículo 3, y yo no veo que cambie en ningún momento de tema, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, tenemos que recordar que Efesio, no sé si te acuerdas, por allá por Hechos 19 decía que Pablo se metió en una bronca con los que vendían templecitos de Diana, porque era la diosa de Éfeso, y te acuerdas que decían: grande Diana de los Efesos, ¿no?, de los Efesios. Pues resulta que Diana era en realidad la diosa griega Artemisa, y Artemisa era la diosa de la fertilidad. Entonces, en Éfeso estaba uno de las maravillas antiguas, su templo, ¿no? Y el culto, hacia esa diosa era la prostitución religiosa, y se practicaba la prostitución adentro de ese templo. Entonces creo que es un tema bastante relevante para los de la iglesia de Éfeso, y en ese sentido no veo que cambie de tema. Entonces hay tres maneras que nos dice que Dios, tres maneras en las que debemos andar para evitar esto, ¿no? Y la primera es andad en amor, ¿no? La segunda es andad en luz o como hijos de luz, y la tercera es andar sabiamente. Básicamente, andad en amor, andar como hijos de luz y andar sabiamente. ¿Va? Pues aunque no va, pues ahí vamos, ¿no? Este es el contexto, esta es la idea, ¿no? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Muy interesante, ¿no?, que naturalmente un hijo sigue a su papá, y mucho más cuando se siente amado, le gusta imitarlo, ¿no? Ahora sí que la canción de Cepillín nos retumba en los oídos: quiero ser como mi papá, ¿no?, un gran piloto y poder volar. O sea, naturalmente el niño se siente inclinado a copiar a su padre, y cuánto más cuando este padre le ama, cuando siente el cariño. Y es lo que está diciendo acá: tú eres amado por Dios, ¿no? Dice 1 Juan, si no me equivoco, en el capítulo 1 del versículo 3, dice: mirad con cuál amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿no?
Entonces, en este sentido, cuando dice, mirad con cuál amor los ha amado el Padre, está haciendo referencia a, mira qué exótico y extraño y fuera de serie amor tiene Dios para con nosotros, en que podamos ser llamados hijos de Dios. Ahora en el retiro, tuvimos una parte, en el retiro de hombres hubo una parte en la noche donde nos pusimos a adorar. Y te soy sincero, hubo un momento en donde yo me conmoví completamente al ver a tantos hombres alabando al Señor, pero pasó por mi cabeza esta idea, es como de, ¿cómo es posible que Dios se agrade de esta adoración? Cuando somos basura, cuando somos gente que le ofende, cuando tiene ángeles hermosos y preciosos, santos, 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 que le rinden una adoración 1000 veces perfecta. Pero voltea hacia la tierra, ve y se acuerda que somos polvo y ve a este polvo adorando y se agrada. Ese es nuestro Dios y nos ama. Mirad con cuál amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nos amó al grado de entregarse por nosotros. Completamente. Completamente. Cuando nosotros entendemos ese amor y recibimos ese amor, ¿te acuerdas lo que dice Juan 1:12, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de hombre, ¿no? Dice el 13, no por voluntad de varón, no por sangre, sino de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Y es increíble, porque eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Y no importa las veces que hemos de tropezar. Es increíble esto. No importa las veces que hemos de tropezar, no vamos a dejar de ser sus hijos. Mi hijo Isaías, ¿no? Por más que se descarríe y punto que se vaya del mundo y le diga, nunca más vas a volver a ser mi hijo y lo que tú quieras, realmente nunca va a dejar de ser mi hijo. O sea, ahora sí que vino de mí, ¿no? Yo lo crié, es mi hijo, hasta que se muera y yo me muera, va a ser mi hijo. Naturalmente hablando, ¿me explico? O sea, ¿en qué momento puede dejar de ser mi hijo? O sea, biológicamente no se puede, pero espiritualmente es una misma realidad. No puedes dejar de ser hijo de Dios. No puedes dejar de ser hijo de Dios. Es interesante que al final del verso 6, ¿no? Ahorita vamos allá, pero al final del verso 6 dice algo así como, pero los hijos de desobediencia hacen otras cosas. Entonces, los que somos realmente hijos, aunque andemos tropezando, si somos hijos, nunca dejaremos de ser hijos. Somos hijos de Dios, ¿no? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿no? Juan 14, cabe mencionar que en este pasaje al final de este versículo 2 nos dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué significa esto? Que Jesús se entregó a Dios como una ofrenda a su Padre. Cuando nosotros actuamos en amor, estamos amando a las demás personas, sí, pero glorificando a Dios. Y cuando nosotros no sentimos deseos de amar a otra persona, porque la otra persona no es en absoluto amable, en este sentido de que se quiera querer, no importa, porque nosotros no amamos a las personas por las personas en sí, sino amamos a las personas porque ¿a quién amamos? A Dios. En primero amamos a Dios. Y por eso nosotros, en este sentido, tenemos que amar a los demás. Esta misma idea. ¿Y cómo hemos de amar? Entregándonos, sacrificándonos como Cristo lo hizo por nosotros, pero esta misma idea la va a desarrollar un poco más adelante cuando habla acerca del matrimonio. ¿Te acuerdas?
Cuando le dice, maridos, amad a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Está exactamente lo mismo. No es que, y seguramente la semana que viene Alex lo va a explicar más, pero no es que yo ame a mi esposa porque mi esposa sea digna de ser amada. Bueno, sí lo es, mi esposita preciosa. Te la volteo. Alice no me ama a mí porque yo sea digno de ser amado, porque no lo soy. Pero Alice me ama porque ama al Señor y el Señor es digno para que ella me ame a mí. ¿Me explico? El Señor es digno de que nosotros amemos a las otras personas. El Señor no tiene mancha como para decir, no, Señora, pues no. No, entonces esta es la idea, ¿no? Nosotros tenemos que entregarnos por amor a Dios y obedecerle por amor a Dios. Cada vez que hagamos un acto de obediencia es una muestra de amor al Señor, ¿no? Los navegantes recuerdan ese versículo de Juan 14, 21. Que yo no me acuerdo cómo va. Dice, ¿cómo? El que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y nos manifestaremos a Él, ¿no? Algo así. El caso es que en este versículo demuestra cómo el obedecer a Dios es un fruto de amor hacia Dios. Y es una muestra de amor hacia Dios, tal cual como un hijo a su padre. Cuando un hijo obedece a su padre, el mejor de los casos es que sea por amor a ese padre, ¿no? Entonces, básicamente, el primer punto es: andemos amando a Dios para vencer las malas relaciones y la pornografía y todo este desorden sexual. Primero que nada, consagrémonos y amemos a Dios, entendiendo que en la medida que venzamos esto, va a ser porque amamos a Dios. Tal vez en nosotros no hay un deseo de hacerlo, pero debemos amar a Dios más que a nosotros mismos. Esta idea de que Él se entregó, y esto fue un acto de gloria para el Señor, de alabanza al Señor. Así nosotros hemos de morir a nosotros y a nuestros deseos. ¿Por qué razón? Por amor a Dios, ¿no? Básicamente, supongo que Jaime Foot decía algo así: ¿cómo voy a quitar un deseo no pensando en ese deseo? Es imposible, ¿no? Deja de pensar en el azul. Pues no, ya estás pensando en el azul, porque te lo acabo de decir, ¿no? Pero la idea es poner un deseo todavía más grande, no quitar el deseo que nos puede conducir al pecado en este caso, sino poner un deseo todavía más grande, y ese deseo más grande debe ser Dios en nuestras vidas. Entonces aquí está Pablo diciendo, o sea, sean imitadores de Dios como hijos, porque ya son hijos, ¿no? Anden en amor, que dicho sea de paso, ¿no? Como lo explicaba Alex, el amor es lo opuesto a la pornografía y a la fornicación, es completamente lo opuesto, ¿no? O sea, sean hijos de Dios, hijos amados, y andad en amor como Cristo, pero, ¿no? Fornicación, y tú sabes que esta es la palabra porneia, de donde viene nuestra palabra pornografía, y toda inmundicia, toda cosa vil o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ¿no? Entonces, ¿recuerdas que este rollo de avaricia, Alex nos explicaba que tiene que ver con codiciar cuerpos? De hecho, en los 10 mandamientos no dice, y no codicies mujeres, sino dice, no codiciarás. No codiciarás ni la mujer, ni la casa, ni el burro, o sea, no codiciarás nada, ¿no? Entonces, en esta idea entra la idea de la codicia hacia las personas, codiciar a las personas. Nos explicaba esto Alex la semana pasada. ¿Por qué? Porque no conviene a los santos. Simplemente no conviene. Un padre te va a decir las cosas que no te convienen, y el rollo de la pornografía y de las malas relaciones no te conviene. Métete en el contexto de una ciudad que era algo común.
Era una ciudad en donde la prostitución y la fornicación eran lo más común, y no solo era común, sino era sagrado, ¿no? Pero Pablo dice, esto no les conviene a ustedes. Y ciertamente, lejos de convenir, destruye. La Biblia dice que todo el que comete el pecado de la fornicación, todos los pecados, dice, son afuera del cuerpo, ¿no? Son contra otros. La mayoría de los pecados que cometemos son contra otras personas, pero el pecado este pecado de la fornicación es un pecado contra nosotros mismos y destruye. Cualquiera que se entregue a estas pasiones está deliberadamente desechando el amor. Y la gente que vive estos desenfrenos y estos desórdenes terminan siendo completamente insensibles. Sinceramente, y ahí están los estudios, terminan siendo asesinos. Terminan siendo asesinos porque literalmente se vuelven insensibles. Cualquier persona que se entrega a estos deseos está decidiendo dejar de amar. Así de sencillo. Está rechazando el amor. Imagínate, todos fuimos creados para ser amados. Y todos fuimos creados para amar. Es que ahí está nuestra reacción, ahí está nuestra razón de ser. Dios es amor, ¿no? Y si Dios nos creó fue para que conozcamos ese amor, que ese amor es su gloria. Ese amor se muestra en la cruz y su gloria se muestra en la cruz y fuimos creados por amor y para amor. Y cuando entras en este rollo de la pornografía y las malas relaciones, estás desechando para lo que fuiste hecho. Tú piénsalo. No puedes amar, si eres un hombre, no puedes amar a tu mujer. Cada vez la ves más como un objeto, como un cuerpo. Y evidentemente cada vez al verla como objeto, pues buscas mejores objetos. No hay forma de amar así a tu mujer. Se pierde. La única posibilidad, cuando Dios te dio a una mujer o a un hombre para que se amen, esto destruye. Y no solamente destruye, al destruir, no solamente te pierde, te hace insensible, destruye lo que Dios ha planeado contigo en el núcleo familiar, ¿no? Sino es difícil de salir. Los estudios revelan que es como es una droga porque es adictivo. Estas imágenes o estos actos sueltan una sustancia en el cerebro a la cual el cuerpo se hace adicto. Eso dicen los que estudian estas cosas, ¿no? Puedes investigar, ¿no? Se hace adicto. Pero sorpresa, como cualquier adicción, si tú mantienes constante la dosis, ¿el cuerpo qué hace? Lo asimila y necesita más. Entonces, generalmente empiezas viendo una cosa pequeña y terminas viendo cosas atroces, terribles. Realmente es un veneno, realmente es un cáncer. Por eso el diablo la usa tanto, con tanto éxito. Por eso ha existido desde siempre y por eso sigue siendo tan efectivo para el diablo, porque es demasiado letal. Y entonces Pablo está acá diciendo, tú eres un hijo de Dios, pero estas cosas ni siquiera las menciones porque no te convienen, y como vemos, lejos de convenir, te destruyen. Simple y sencillamente te van a controlar y te van a destruir, ¿no? Pero fornicación, dice el versículo 3, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se mencione, ¿no?, entre vosotros como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, que dicho sea de paso, esta palabra se puede traducir como obscenidades, ¿no? Ni obscenidades, ni necedades, ni truanerías, que la palabra truanería se puede traducir también como vulgaridades. Ya sabes, el albur,
¿no? Imagínate todo el rollo de las groserías. Todas las groserías implican muchas veces ese tipo de cosas, ¿no? Que no convienen. Otra vez lo repite Pablo en el versículo 4, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Imagínate. Lo decía Alex. Es que ya sé que estudiaron esto y me dijo, ya lo di. Entonces dije, pues voy a ver qué dijo. Pero bien lo decía Alex, imagínate el poder cambiar un vocabulario así por empezar a hablar cosas de Dios. Y no quiero que empieces a creer en el rollo de imagínate lo que escuchan los demás. Imagínate tu corazón y tu pensamiento cuando dejas las groserías y hablas glorias al Señor. ¿Qué cambia en ti? ¿Qué hay dentro de ti que es diferente? Muy diferente. Deja tú de, no me vayan a escuchar groserías para que dar testimonio. Eso es secundario, bro. ¿Qué sucedió en tu corazón como para poder decir, Dios, te alabo con todo mi corazón? Algo maravilloso, para lo cual fuimos hechos. Para lo cual fuimos hechos. Antes bien, acciones de gracias. Gracias, Dios, por la vida que me has dado. Gracias por la mujer que me diste. Gracias por el trabajo, por mi casa, por lo que tengo. Entonces viene Pablo y dice en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque van a venir a decir toc, 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 oigan, nosotros somos testigos de Diana y le queremos decir que no tenemos problemas con su religión. No tenemos problemas con su religión. Y además no hay problema con que ustedes se involucren de manera sexual con nosotros. Y dice, pero nadie los engañe con esas babosadas, básicamente dice Pablo. O sea, nadie los engañe con esas banalidades, con palabras vacías que no tienen sentido. Y hoy en día los cristianos no sé qué nos pasa, que como ¿cuántas relaciones así hay entre cristianos? Que ya se fue a meter con no sé quién, porque según, o que el pastor, ¿no?, le dijo a la ovejita que no había problema, que va a ser su ovejita especial o algo así. ¿Me explico? Y entre cristianos se da esto, de aprobar relaciones fuera del matrimonio. Y entonces Pablo dice, no te engañen, que nadie te engañe con esas tonterías, no te conviene eso. Tú no eres de esa calaña, no eres así, eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Que nadie te engañe, ¿no? ¿Dónde me quedé? Bueno, ni necesidad de... Y me salté el 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, y otra vez Alex nos explicaba que este rollo de idolatría es el buscar satisfacerme a mí, ¿no? Tal cual una relación sexual fuera del matrimonio es esto. Dicho sea de paso, una relación, me encanta, ¿no? Alguna vez se lo escuché a Iber, ¿no?, que cómo comportarnos como cristianos dentro del lecho matrimonial, ¿no? Incluso en el acto, ¿no?, sexual, creo que aplica 1 Corintios 13. No busca lo suyo propio, sino busca lo del otro. No se enorgullece, no se envanece, ¿sabes? Amor. Es la base también para incluso para eso, el buscar el bien del otro. En cambio de este rollo, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra, otra vez, porque quiero satisfacerme a mí, ¿no?, idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y Dios. Lo que estoy diciendo es, miren, estas cosas no les conviene porque ustedes bien saben que en esto hay condenación. Ustedes bien saben que en esto es condenable y que simple y sencillamente, digámoslo en términos de niños, no te vas a ir al cielo haciendo estas cosas. Otra vez, somos hijos y eso no va a cambiar nunca.
pero ¿realmente eres hijo? No sé, podrías preguntarte, ¿realmente soy hijo? ¿No temes? Jesús allá en el Sermón del Monte, si quieres acompáñame a Jesús 5:27, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y realmente aquí yo creo que Jesús está tratando de meternos calambres. Es como de, date cuenta que esto te puede llevar incluso al infierno. Esto literalmente te puede llevar hasta el infierno. Entonces, ser radical. Ahí Jesús dice, oye, tu ojo te está haciendo ocasión de caer, ser radical. Es muy interesante que cuando Dios utiliza este método de acción tan radical, que evidentemente se puede aplicar a cualquier otro pecado, pero lo hace justamente con el pecado de la fornicación y del adulterio. Ser radical y teme. Ser radical y ten miedo. Tal cual. Porque sabe que ese tipo de personas no heredarán el reino de los cielos. No os engañéis, dice, ¿no? No os hagáis. No van a heredar el reino de los cielos las personas que son así. Por tanto, nadie te engañe. No te vengan a decir que no pasa nada, que no hay problema. Si estás en una relación que al Señor no le agrada, date cuenta que ese tipo de personas no son de las que heredan el reino de los cielos. Y también date cuenta que ese tipo que no te puedes engañar a ti mismo, que literalmente es un engaño. Nadie os engañe con esto, porque estas cosas, dice el versículo 6, porque por estas cosas la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Lo que está diciendo acá es que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia por esas cosas. Digo lo mismo que el versículo, pero al revés. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia por esas cosas que practican. No os hagáis. Es la verdad. Pero entonces tú y yo no somos hijos de desobediencia. Somos hijos amados, bro. Somos hijos amados. Hemos conocido su amor y tenemos la capacidad de dejarlo. Ahora andamos en el amor del Padre. En el amor hacia los demás, hacia nuestro cónyuge y sobre todo en amor hacia Dios. Y esas cosas ni siquiera, ni los albures, ni nada de eso, ya no conviene, nada de groserías. No conviene, destruye. Ya no estés ahí. Entonces, ¿cómo andar en amor? ¿No? ¿Cómo andar amando a Dios como hijo amado? ¿No? Y temiendo. Teniendo amor. Teniendo temor, ¿no? Básicamente andar amando a Dios sobre todas las cosas. Después dice, no seáis partícipos con ellos. Y la siguiente forma de andar para evitar todo esto de malas relaciones y para evitar todo este rollo de la pornografía y todo esto es: no participes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es como debe haber un arrepentimiento en tu vida. Literalmente debe haber un cambio en tu vida. En otro tiempo eras así. Eras tinieblas, tú eras tinieblas, yo era tinieblas, así éramos, pero ya no. Eso era antes. ¿No es verdad, hijo de amor? ¿O sigues siendo hijo de desobediencia? Porque curiosamente la palabra desobediencia ahí se puede traducir como incrédulo. Pero si eres hijo de Dios,
entonces dice la Biblia que has pasado de muerte a vida. Dice la Biblia que has sido hecho una nueva creación en Dios, que eres nuevo. Eso eras antes, ahora ya no, ahora ya eres luz. Dice, si no mal recuerdo, 2 Corintios 4:6 o 6:4, que dice que el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz fue el que resplandeció en nuestros corazones para iluminar, ¿no?, nuestros corazones y conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora dice la Biblia que nos ha trasladado Jesús al reino de su amado Hijo, ¿no? Entonces, dime una cosa, ¿ha habido arrepentimiento? Si no, urge que te arrepientas, porque la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia por esas cosas. Necesitas arrepentirte y ser en lugar de ser hijo desobediente, tienes que creer que Cristo murió por tus pecados, que resucitó al tercer día, que ya lo pagó todo. Y ven a la luz. ¿Te acuerdas lo que dice Juan 19? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Debe haber un arrepentimiento. Esto eras en otro tiempo, pero ahora eres hijo de luz. Y lo que nos va a hablar al ser hijos de luz en estos cuantos versículos que vamos a ver a continuación es que tenemos que traer las cosas a la luz. Tenemos que andar en luz y tenemos que traer las cosas a la luz. A la luz de la Biblia, ¿no? A la luz de Jesús, pero a la vista. Tenemos que sacarlas a la vista. No podemos permitir que el diablo haga marañas en la oscuridad, porque si tú dejas así de, no voy a prender la luz porque hay un ratón, ¿no?, una maraña de arañas, y cierras ese cuarto y nunca lo prendes la luz ni nada, cuando abras va a haber 20,000 más, mano. Y el diablo trabaja en lo oculto, en lo que ocultas. El diablo trabaja en lo que ocultas. Dios promete que si traes las cosas a la luz, Él se encarga de ellas. Es un hecho. Si no, ¿para qué te diría eso? Dios promete que cuando sacas las cosas a la luz, Dios se encarga de ellas. Checa lo que dice, ¿no? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces anda como hijo de luz, ¿no? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y aquí es la idea de poner a prueba, ¿no? Pon a prueba si es bueno o no delante de Dios. No seas, tráelo a la luz. Tráelo a la luz, ¿no? Hebreos 5:14 dice que debemos ejercitarnos en el discernimiento del bien y el mal, que esto, saber que es bueno y saber que es malo, es lo que nos lleva a la madurez. Y no solamente saberlo, sino ejercerlo. Nos lleva hacia la madurez. Dice el versículo, no participéis, otra vez lo dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y ahora sí que yo corregiría aquí a Pablo porque se equivocó. ¿No? Más bien el rollo es que sean infructuosas, son infructuosas en el rollo espiritual y para la vida, pero en realidad van a dar fruto, dice la Biblia. Él mismo lo escribió después, no es que, ¿no? O sea, él dice que, no, ahora sí que, ¿cómo dice? Que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, ¿no? Si sembramos para la carne, cosecharemos corrupción, ¿no? Entonces, no es que no dé fruto, dan fruto de muerte, son infructuosas para lo que conviene, por así decirlo, ¿no? Pero lo que me gusta es esta idea de no participes de esto, no lo compartas, no lo compartas, no compartas esa forma de hablar, no compartas esa relación, ¿no? De verdad tienes que dejar esa relación, te va a destruir, mano. Te va a destruir. Y lo que tienes que hacer con esa relación es sacarla a la luz, hablar la verdad con tus pastores, ¿no? Tienes que sacar la verdad en tu matrimonio si es necesario. Es doloroso, pero
Es la única forma. Mi mamá siempre me contaba de mi bisabuelo, que le cortaron la pierna. Mi mamá siempre contaba que mi mamá era un hombre muy, no sé si llamarlo macho, ¿no? Macho de Jalisco. Y él se cortaba, no sé ni qué sean los juanetes, la verdad, pero se cortaba los juanetes con navaja. Entonces, él se los cortaba. Y una vez se le infectó uno. Y le salió, creo que gangrena o algo así. Y le dijeron, Señor, tienen que cortarse el dedo. ¿El dedo? ¿Cuál? ¿No? Y fue avanzando. Señor, tiene que cortar, ya avanzó, tenemos que cortar la mitad del pie. Jamás, yo soy un hombre y no sé qué. El caso es que llegó hasta la ingle. Y mis tíos abuelos lo tuvieron que agarrar a la fuerza. Porque él decía, yo me voy a morir. Si me tengo que morir, que me muera, ¿no? Eso es el pecado. Justo eso es el pecado. Si lo traes a la luz, es como si nomás te cortaran el dedo. Pero si lo sigues ocultando, Dios quiera que alguien te agarre la fuerza y lo saques. Porque si no hay nadie, te va a matar. ¿Me explico? ¿Qué prefieres? No participes en esas cosas infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, ¿no? Y acá Pablo nos pone un contraste, es como de más bien repréndelas. Y no es como de te reprendo, no sé, es como esta idea de expresa que está mal, expresa que eso no es agradable delante de Dios. Tenemos algo como iglesia, tenemos muchas cosas difíciles adelante de nosotros, pero una de ellas es todo este rollo de la comunidad LGTBTT y no sé cuántas más, la comunidad lésbico, gay, transexual, no sé qué, no sé cuántas cosas hay para eso. Cada vez como que le añaden una nueva forma de hacer. Pero acaban de aprobar en la Constitución, mejor dicho, el presidente acaba de lanzar una propuesta para que sea un derecho común el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y dime si no son de esas cosas que tenemos que decir, oye, no, eso no está bien, ¿no? Sino reprendedlas, no participes de esas cosas, sino repréndelas. No quieres ni saber el programa de educación sexual que están empezando a meter a los niños de quinto de primaria. No quieres ni saberlo, hermano. Es horrible, no, está diseñado literalmente por Satanás para que se vuelva una Diana, o sea, un Éfeso, todo el mundo. No debemos participar de eso, todo lo contrario. Debemos mencionar que está mal, que eso no está bien. Debemos mencionar que eso está mal. Dice el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Otra vez, mientras esté en secreto, hay un nido en donde puede proliferar. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo, ¿no? Acompáñame a... Bueno, ahorita antes de ir allá, date cuenta que a través de la luz de Cristo y a través de la luz de la palabra, nosotros podemos demostrar lo que está bien y lo que está mal. Podemos saberlo, ¿no? Dice, sino comprobando lo que agrada al Señor, decía el versículo 10. A la luz de la palabra podemos saber lo que es agradable o no al Señor Jesús. Cuando lo ponemos a la luz de la palabra sabemos, ¿no? Son hechas manifiestas, es la misma idea. Cuando tú prendes un cuarto que está en oscuridad y ha estado por mucho tiempo en oscuridad, generalmente lo que se encuentra es algo terrible. Pero mientras no se prenda la luz, ¿no? Mientras no haya nada que pueda decir esto está mal, va a seguir mal, va cosechando maldad, va a seguir cosechando corrupción. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, ¿no? Ahora sí, acompáñame a Proverbios 6:20. ¿Dónde estás?
Proverbios. Ahí voy. Dice, espérame un segundo, no sé si exactamente es el 20. Creo que tengo que agarrarlo desde un poquito antes. ¿Dónde estás? Sí, es el 20, mira. Dice, Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Otra vez, ¿no? Como hijos amados, como hijos de luz, ¿no? Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Entonces, atesora la luz, porque ellas te guiarán por camino bueno y por camino de vida, te librarán de la muerte. Atesora la luz, atesora traer las cosas a la luz, atesórala. Nadie enciende una luz para ponerla abajo de un almud, sino que la pone en el candelero para que alumbre toda la casa, toda la casa. Y versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿no? Otra vez esta misma idea de tienes que ser un hijo nuevo, un hijo de luz, tienes que pasar de tinieblas a luz. Pero también la idea de reprender las obras no es simplemente reprenderlas por reprenderlas, sino que tiene el propósito de traer a las personas a la vida verdadera, ¿no? Al camino verdadero que es en Cristo Jesús. El reprender por reprender no sirve de nada. Lo que buscamos es que las demás personas se conviertan también, que se despierten de su letargo mortal y que Dios los alumbre para vida eterna. Entonces, en este día de vamos a reprender por vamos a reprender, no se trata de eso. Todo este rollo del movimiento LGTF, no sé cuántas cosas hay, todo ese movimiento, y ahora sí que con todo respeto, porque híjoles, disculpen cómo se ofenden sus compas porque no les tienes el respeto, pero bueno, ellos, no me lo sé todos los nombres, pero no se trata de decirles simplemente estás mal y estás mal y estás mal, se trata de que vengan a Cristo y entiendan que Dios los ama. ¿Ok? Finalmente, mirad pues con diligencia, ¿no? Entonces vimos que la primera forma de andar para evitar todas estas cosas es andando en el amor de Dios. La segunda cosa para evitar todas estas cosas es que tenemos que andar a la luz, ¿no? Y la tercera cosa es andar como sabios, ¿no? Mirad, dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Interesante, ¿no? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender para andar como sabios es que tenemos que mirar con diligencia cómo andamos. Andar como sabios implica examinarnos siempre a nosotros. Implica tener una autoexaminación. Un autoexamen implica autoexaminarnos. Cualquier persona que no se autoexamina se engaña a sí mismo, ¿sí o no? Y eso dista mucho de ser sabio. El que se engaña a sí mismo realmente es un tonto. Entonces lo que tenemos que hacer es examinar qué hay en nuestro corazón, autoexaminarnos constantemente. Tenemos que autoexaminarnos. Y la verdad, si encontramos algo terrible ahí, hay que traerlo a la luz. Andar como sabios implica tener diligencia en la autoexaminación. Ser diligente en la palabra del Señor, ser diligente en traer nuestro corazón al Señor, ¿no? No como necios, sino como sabios, ¿no?
Proverbios 2. Hay muchos versículos. Bueno, imagínate, Proverbios es el libro de la sabiduría, ¿no? Acompáñame a Proverbios 2. Un proverbio muy bonito, muy bonito, muy bonito. Dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el guarda de las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la diserción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas verdades son torcidas y torcidos sus caminos. Seréis librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán en la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Otro proverbio buenísimo. Ya rápido, otro proverbio, el proverbio 7, ¿no? Ese estuvo bueno, la verdad. Pero el proverbio 7. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a casa de ella, a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotada y rencillosa. Sus pies no pueden estarse en su casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi casa con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alarguémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salmería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No hierres en sus veredas, porque a muchos se ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. ¡Wow! ¡Qué poema, bro! Dios no toma a juego esto, porque sabe que nos conduce a la muerte, y nos ama profundamente. Ya celoso de nosotros.
Entonces seamos sabios. Seamos sabios. ¿Cuál es la sabiduría? ¿No? Job 28:28, porque la sabiduría es el temor de Dios y la inteligencia el apartarse del mal. Entonces, ¿no? Primero que nada hay que ser sabios, ¿no? O sea, primero hay que ser diligentes en examinarnos, hay que ser sabios, ¿cómo? Aprovechando bien el tiempo. Y yo no sé a qué se refiere en ese momento, pero sé que en este momento de nuestra vida, el ocio te destruye y te lleva a esas redes. Hoy el internet está así, pulula. Y si te agarra en el ocio y si casi no vas concentrado a lo que tienes que hacer y te pones ahí a pajarear, el ocio, decían por ahí, es la madre de todos los vicios. Y en este rollo de la pornografía y en este rollo del no tengo nada que hacer, el ocio es terrible. Entonces ocúpate, mano, ¿no? Básicamente es ocúpate, aprovecha bien el tiempo, ora. Yo no sé cómo es posible que podemos pasar tanto tiempo en el celular viendo el Facebook y tan poco tiempo en oración o en la palabra. Es impresionante, eso pues no es tan difícil de entender, somos carnales así completamente y pecadores, ¿no? Y pues a quién no le gusta el chisme, ¿no? Entonces obviamente pasamos mucho más tiempo en eso, pero lo que está diciendo es, sé, por favor, cauteloso con el ocio. El ocio te va a destruir. Haz lo que tienes que hacer. Y si haces lo que tienes que hacer, Dios siempre te pondrá lo siguiente que hacer. Pero en el momento en que dejas de hacer lo que tienes que hacer, vas a encontrar a hacer otra cosa, que no necesariamente la puso Dios ahí. ¿Te acuerdas cuando Dios dijo, he acabado la obra que tú me diste? Cuando Jesús dijo eso, todo lo que Dios le puso a hacer a Jesús, todo lo hizo. No seamos ociosos, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos, en los que vivimos son malos, en aquel entonces eran malos y van a seguir siendo malos. Aprovechemos bien el tiempo, ¿no? No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Debemos comprender. Y 1 Tesalonicenses 4:3 dice que esta es la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esta es la voluntad de Dios, que andemos así. Entiéndelo, hermano, sé sabio, recuerda que esto te llevará a la vida, ¿no? Por último, el 16, 19 y 20, básicamente dice el 18, 19 y 20, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Todo esto es imposible si no es a través del Espíritu Santo, ¿ok? Pero no sé si se lo dejo a Alex o ya me lo refino yo. Les voy a decir una cosa. Necesitamos el Espíritu Santo, indispensablemente. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no son fuegos artificiales, ni muchas veces nosotros tenemos la idea del Espíritu Santo como una cuestión como si fuéramos magos. Creemos que tiene más que ver con actos mágicos y sobrenaturales que con una vida sometida a la voluntad de Dios, diaria y constante. Eso es vivir en el Espíritu, con la llenura del Espíritu Santo. Siempre tenemos la medida necesaria de parte de Dios para dar el siguiente paso que Dios nos pide que demos. Porque sin esa medida necesaria de parte de Dios será imposible dar el siguiente paso que Dios nos pide que demos. No podemos. Para cualquier cosa que Dios nos pida necesitamos la llenura de su Espíritu Santo y Dios nos la quiere dar. Es imposible poder andar en los caminos de Cristo. Es imposible amar a Dios sin el Espíritu Santo. Es imposible andar en luz sin el Espíritu Santo. Y es imposible andar en sabiduría sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Dios te dice, llénate del Espíritu Santo. ¿Qué es llenarme del Espíritu Santo? Depender de Él a cada paso, reconociendo que Él
solamente necesito dar el siguiente paso que Dios me pide que dé. Y para eso necesito ser lleno del Espíritu Santo y creer que tienes lo que necesitas para hacer la voluntad de Dios. Te darás cuenta al voltear hacia atrás que quién sabe cómo lo hiciste, y te reconocerás que fue en el poder de alguien sobrenatural, que fue Jesús, su Espíritu Santo. ¿Ok? 3 formas de andar para salir de este vicio: andar como hijos amados, andar como hijos de luz y andar sabiamente. ¿Ok? Vamos a orar. Dios, gracias por esta palabra que nos has regalado, Señor, y te pido por favor que podamos echar mano, Señor, de las palabras, de esta palabra, Señor, y glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque empiezas diciéndonos que nos amas, Dios, y lo creemos, Padre, y lo creemos, Dios. Permítenos no apartarnos a diestra y a derecha, Señor, y te ruego, Señor, que si tenemos algo que confesar, Señor, aunque sea difícil, Señor, es mejor eso, Señor, que entrar al infierno, Señor. Danos el poder para hacer eso, Señor. Eso es vivir en el Espíritu Santo, Señor. Saber que tú nos provees de eso para hacerlo, Señor. Ayúdanos a dejar, Señor, las malas relaciones, Señor. Que no nos engañemos creyendo que a ti no te importa. Y permítanos traerlo a la luz, Señor, y ser sabios en las decisiones que tomemos, Señor, en las cosas que atesoremos. Gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.